En la historia de la literatura universal, el realismo representa un punto de inflexión clave, una etapa donde la narrativa deja de idealizar la existencia para mirarla de frente. Explorar el realismo es mucho más que un ejercicio académico, es entender cómo la literatura pudo convertirse en una herramienta tan poderosa de denuncia, crítica y reflexión. Desde las calles de París, los campos ingleses y las ciudades alemanas, muchos autores del siglo XIX nos legaron hoy en día la visión del arte en que tenemos, en el mundo en el que vivimos. Es oficial, el realismo ha vuelto y nos tiene a todos conmocionados. Exploraremos un poco sobre este tema haciéndole preguntas tanto a expertos como a ciudadanos de qué tanto conocen frente a este movimiento. A continuación tenemos a la experta en literatura Luciana Triana, que nos va a hablar un poco sobre las características y a profundizar sobre estas del movimiento literario, el realismo. Luciana, cuéntanos. Ok, principalmente tenemos que saber que el realismo fue un movimiento que se dio en Europa a mediados del siglo XIX, el cual buscaba representar la realidad sin idealizaciones ni exageraciones. Como características principales, o mejor dicho, más destacadas de este movimiento, tenemos, como lo dije anteriormente, la objetividad, en el cual los autores buscaban representar la realidad tal y como es, sin ornamentaciones. ¿A qué me refiero? Sin hacer alusión a la parte de las emociones ni a la subjetividad. Y cuéntanos, ¿cómo se presentaban estas obras? Bueno, esto es un tema bastante particular y es que se usaban las descripciones detalladas. ¿A qué me refiero? A que se hacía una narración minuciosa y precisa, enfocándose en los detalles del entorno, de las costumbres y de los comportamientos. ¿Nos podrías explicar cuáles fueron los temas predominantes durante este movimiento? Ok, este movimiento toca principalmente los temas cotidianos. Se enfoca en la vida diaria, el trabajo, los problemas sociales, la familia, las clases bajas, medias, altas, y del mismo modo deja de lado el tema de los héroes y los hechos extraordinarios. Cuéntanos, ¿cómo es la estructura de las obras? Ok, en esta parte voy a tocar 4 puntos. El tema de los personajes, el narrador, el tipo de lenguaje y la influencia que tienen las obras. En la parte de los personajes son personajes complejos y verosímiles. El protagonista o los protagonistas son personajes del común, que a lo largo del relato han tenido una evolución psicológica. Aparte de esto tenemos el narrador, que es un narrador omnisciente, el cual conoce las acciones, los sentimientos, los pensamientos de cada uno de los personajes sin estar en el lugar o involucrado en los distintos hechos. Después tenemos la parte del lenguaje, que es un lenguaje directo, sencillo, el cual está adaptado al nivel cultural y social de cada uno de los personajes. Y finalmente tenemos la influencia del positivismo, en el cual el realismo toma ideas científicas y racionales mediante la observación y el análisis. Listo, muchas gracias por toda la información, Luciana. Con mucho gusto y muy agradecida por haber estado aquí este día de hoy. Y Juli, cuéntanos, ¿hubo otro movimiento previo al realismo? Claro que sí, nos faltan hablar de 2 muy importantes. Empecemos por el romanticismo. Este movimiento dado en el siglo XVIII se oponía a todo lo del realismo, ya que favorecía más que todo a un gusto por las emociones, lo místico, lo fantástico y lo idealizado. Cosa que la sociedad del momento no necesitaba para nada, ya que necesitaba más que todo lo objetivo, una representación cruda de la realidad donde se pudieran presentar críticas y denuncias para favorecer a un cambio a futuro y dejar de un lado las idealizaciones, ya que curiosamente esta sociedad vivía como en una burbuja de idealización constante. Juli, tengo entendido que hay un último antecedente. ¿Sabes sobre ello? Claro que sí. Terminemos esto con el costumbrismo. El costumbrismo fue este movimiento que se caracterizó por representar más que todo lo superficial de una sociedad, sus costumbres, tradiciones y en sí características, lo que rehuía totalmente el realismo, ya que el realismo buscaba entrometerse más con la sociedad, que sirviera como una herramienta para denunciar y para expresar injusticias y presentar con crudeza lo que estaba pasando en la sociedad. Eso por parte del realismo. Me parece que es un poco más justo que representar solamente la parte superficial de una sociedad como lo hacía el costumbrismo. Juli, los televidentes quieren saber cómo el contexto de este movimiento y qué fue lo que le dio el origen. ¿Nos podrías explicar al respecto, por favor? Claro que sí, encantada de explicarles.
Empecemos así con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa impactó totalmente a la creación del realismo, ya que revolucionó, valga la redundancia, totalmente a la estructura social, permitiendo así el auge de una nueva clase, lo que nos mostró también todas las injusticias que esto conllevaba. Renovó así el impacto literario y cómo esto se veía en la realidad. Una vez que nuestra sociedad volvió como tal a la realidad del momento, se dio cuenta y se concientizó totalmente de lo que había quedado tras esta revolución, presentando así todo un caos social, lo que desencadenó un desencanto romántico. ¿Qué fue esto? Que toda la sociedad dejó de lado las idealizaciones. ¿Para qué las idealizaciones? Si lo que necesitaban era una crudeza de lo que estaba pasando en realidad y una herramienta para denunciar, criticar y presentar todas las injusticias del momento, para aspirar así a un avance y una evolución a futuro. Tengo entendido que el contexto histórico es un poco más amplio. ¿Hay algo más que nos quisieras decir al respecto? Claro que sí. Podemos continuar con la Revolución Industrial. Te comento que la Revolución Industrial marcó un campo mucho más trascendental para la creación del realismo, ya que presentó desde los avances en la industria un campo mucho más amplio desde el área de la ciencia, donde se nos presentaba qué estaba pasando con la realidad del momento de forma más honesta, hablando así de la cantidad de migraciones que estaban teniendo hacia el área urbana, la lucha al crudo que estaba viviendo esta sociedad emergente de la que hablé previamente, si te acuerdas, y las desigualdades tan marcadas que estaban experimentando. Sigamos con la parte histórica. Hay mucho más que contar. Tenemos también las revoluciones de 1848. Estas revoluciones salieron a partir de la caída de la monarquía de Luis Felipe. De aquí salen muchos movimientos que impulsaron el realismo. Aquí, particularmente, en estas revoluciones, demócratas y liberales se unen para luchar por los derechos de los obreros, trabajadores, partes del proletariado, contra las monarquías. Aquí nace el nacionalismo y la necesidad de denunciar injusticias. Juli, y respecto a la ciencia. Respecto a la ciencia tenemos el positivismo que tuvo todo que ver con el avance en todos los campos científicos, ya que predominaba una veracidad a todo el conocimiento, ya fuera empírico o a base de certezas científicas, entendiendo así el conocimiento empírico a base de nuestras experiencias o sensaciones. Todo esto favoreció increíblemente al área de lo objetivo, donde así todo lo que no tuviera una razón no era considerado como cierto, para nada. Juli, y por parte de la literatura, ¿qué estaba pasando en ese momento? Listo, para que cerremos acá. Por parte de la literatura tuvimos la novela. La novela estaba en su etapa temprana de creación, lo que hizo que fuera el momento perfecto para divulgar los nuevos ideales de esta sociedad. La objetividad, la denuncia, la crudeza y la dureza para concientizar avances a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Juliana, experta en historia, por estar aquí acompañándonos el día de hoy. No, encantada con ustedes. Gracias por su atención. A continuación tenemos a un experto en autores y obras del realismo llamado Eddie Andrés Escobar, que nos va a decir quiénes fueron los personajes tan importantes y reconocidos durante este movimiento y qué obras famosas sacaron a la luz. Cuéntanos, Eddie. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, cuando hablamos de autores y obras del realismo, la literatura nos lleva principalmente a tres países, que serían Francia, Inglaterra y Alemania. Teniendo en cuenta que el realismo como corriente se produjo en Francia, comencemos hablando de sus autores. Bueno, hablando de Honoré Balzac, tenemos que tuvo una ambición de representar la sociedad post-napoleónica de Francia mediante sus obras. Esto lo podemos observar en su obra más destacada, La Comedia Humana, que es una agrupación de 90 relatos divididos en tres grupos. Estos serían grupo de estudio de costumbres, estudios analíticos y estudios filosóficos. Por mencionar alguna de las obras que encontramos aquí, podemos mencionar a Papá Goriot, que nos cuenta la historia de un padre que muere sacrificado por la ingratitud de sus hijas. Muy interesante. Daremos continuación a los autores y obras. Bueno, como les decía, ya mencionamos los autores franceses, ahora pasemos a los autores alemanes.
En este caso el principal representante es Theodore Fontane, máximo representante del realismo poético, que se caracterizó por representar la realidad de una manera tenue y elegante. En la mayoría de sus obras, él realiza un análisis profundo de la psicología y la moralidad de sus personajes. Con esto en mente, su principal obra es conocida como Effie Bierst, que nos cuenta la historia de una joven que se ve atrapada en un matrimonio opresivo, lo que resulta una clara crítica a la rigidez de lo establecido en el siglo XIX. Y finalmente tenemos que hablar del autor inglés más importante, que sería Charles Dickens. Él crece en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, por lo que posteriormente en sus obras podemos evidenciar cómo plasma esa serie de cambios que se dan en el país. Además, en su juventud él sufrió de pobreza, lo que hizo que él desarrollara una sensibilidad social que también fue muy característica de sus obras. Ahora, su obra principal, aunque tiene varias, tomemos como principal y más importante a Oliver Twist, que nos cuenta cómo un niño huérfano se escapa de un orfanato y en las calles de Inglaterra se cae en manos de una banda de criminales. Esto es una crítica clara al crimen urbano acá en el país y a las leyes de asistencia social del momento. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por resolver todas nuestras inquietudes y por estar aquí hoy en nuestro noticiero. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. 3. Acompáñenme a preguntarles a los ciudadanos qué tanto conocen del realismo y estaremos haciendo una dinámica de una serie de preguntas para que se ganen un premio. Síganme. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes. ¿Viene usted? Yo le podría hacer una serie de preguntas, es para una dinámica y si las contesta correctamente se ganará un premio. Sí, claro. Dígame. Listo, el tema es el realismo. Listo, la primera pregunta, María José. ¿Qué temas conoces del realismo? Bueno, yo me acuerdo de conflictos con las clases sociales porque se contrastaban las altas y las bajas, entonces era muy difícil ascender como a estas clases altas y había mucho conflicto con eso. También me acuerdo que las obras como que retrataban la condición y el papel de la mujer, porque querían como retratarlas como una mujer que no decidía sobre su vida y también que no tenía un matrimonio con amor. Me acuerdo del sistema como capitalista, que siempre como que hacían como comentarios en sus obras como que el capitalismo como que deshumanizaba al humano y solo veía al humano como parte de una obra social económica. Y ya. Y también pues el ascenso social, pero la decadencia moral, porque al final algunos personajes sí terminaban como subiendo de clase social, pero terminaban perdiendo sus principios, entonces pues dejaba como la moraleja de que ascender puede corromper. Majo, cuéntanos, ¿tú sabes de pronto cómo surgió este movimiento? Sí, tengo entendido que surgió porque se puso al romanticismo y pues porque simplemente en el realismo era todo como más crudo y como relataban la realidad como era, pero en el romanticismo como que se iban a mundos súper exóticos y fantasías, entonces como que fueron dos movimientos que se contrastaron mucho. Listo, Majo. Última pregunta y será la ganadora del premio sorpresa. Cuéntanos un poco más sobre el realismo. ¿Qué más sabes? Pues me acuerdo que mi profesor Víctor, él me enseñó de los detalles, eran demasiado minuciosos y pues detallistas con todos los espacios físicos, las emociones y cómo sentían los personajes, entonces eso ayudó ahorita mismo como a comprender el siglo en el que se estaba basando y pues la época. Y también que muchos libros fueron censurados por lo crudos y los crueles que eran. Listo, Majo, muchísimas gracias por resolver todas las preguntas. Has ganado el premio sorpresa. Mira, esto es para ti. Muchísimas gracias.